Hola a todo el mundo. Arrancamos este recorrido donde vamos a construir un protocolo mental súper robusto para escribir mejor software. Imaginemos por un segundo esa clásica estética del modo oscuro. Sí, ese entorno donde las líneas de código parece que cobran vida propia. La idea de este análisis es entender a fondo cómo empezar, cómo mantener esa constancia vital a la hora de programar y, lo que es igual de clave, qué hábitos debemos potenciar y de cuáles hay que huir como de la peste. Vamos a ello. A ver, admitámoslo, porque es una experiencia universal en este mundillo. Nos sentamos frente a un IDE completamente en blanco, el cursor parpadea sin parar y, de repente, ¡puf!, aparece esa pausa, esa pequeña vacilación, y esto nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Cuál es la causa real de esa duda que nos empuja a revisar el correo por quinta vez o a mirar un vídeo que realmente no necesitamos, en lugar de simplemente escribir la primera línea de código? Pues la respuesta es fascinante. Resulta que la ciencia de la productividad nos revela una verdad psicológica muy profunda. La procrastinación no tiene absolutamente nada que ver con la pereza. En realidad es un problema de regulación emocional. Nuestro cerebro, en su constante afán por protegernos, intenta esquivar a toda costa las tareas que resultan incómodas, abrumadoras o que nos generan ese miedo cerval al fracaso. Así que básicamente busca aliviar esa tensión mediante la evasión pura y dura. Para dar solución a esto, la estructura que vamos a seguir hoy es la siguiente. 1. Empezar. 2. Gestionar las tareas. 3. Entrar en estado de flujo. 4. El dominio. Y 5. Esos temidos antipatrones. Pasamos al punto número 1. Empezar. ¿Cómo vencer de una vez por todas ese ID en blanco? Para engañar a nuestro propio perfeccionismo, que a veces es el peor enemigo que tenemos, hay que bajar el listón mental. Reducir los estándares y comenzar sin ningún tipo de expectativa es lo que permite que el proceso fluya de verdad. Al abrazar ese caos inicial, aceptando de entrada que las primeras líneas de código no tienen por qué ser una obra maestra de la ingeniería, nos quitamos de encima una presión enorme. Eliminamos el miedo a equivocarnos y simplemente la compilación de ideas arranca. Y para dar ese empujón inicial, la famosa regla de los 5 segundos de Mel Robbins funciona como un interruptor manual para el cerebro. En el momento exacto en que sentimos el impulso de ponernos a trabajar, contamos hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1 y a programar. Al ser una acción mecánica y tan rápida, no le damos tiempo a la mente para fabricar excusas y boicotear la inercia. Vamos con el punto 2. Tareas. ¿Cómo digerir las famosas tareas elefante? Aquí la clave está en saber identificar a este gigante. La tarea elefante. Su propia definición ya valida eso que sentimos cuando un requerimiento masivo hace que el cerebro se congele por completo. Claro, al percibir una carga cognitiva tan brutal, la mente entra en un estado de autodefensa total que paraliza cualquier intento de avance. Es como chocar contra un muro. Pero la buena noticia es que la táctica psicológica para vencer a este gigante es el despiece. Primero, hay que comprender con total claridad qué se espera como resultado final. Segundo, dividir a ese enorme elefante en partes pequeñas, manejables y muy concretas, de forma que cada paso se pueda tachar de la lista en un tiempo razonable. Y tercero, priorizar usando pura lógica. Al transformar una montaña abstracta en acciones pequeñas y digestibles, el cerebro pierde el miedo y recupera su capacidad de acción casi al instante. Y así llegamos al punto 3. Flujo. El TDD y el estado de flow. El desarrollo guiado por pruebas, más conocido como TDD, es muchísimo más que una simple metodología de diseño. Si observamos su ciclo clásico, escribir una prueba que falla para marcar en rojo, escribir el código mínimo para que pase a verde y luego limpiar todo al refactorizar, nos damos cuenta de que, en el fondo, es un proceso de aprendizaje predecible que nos mantiene en un nivel de concentración súper profundo. Es el ritmo de trabajo ideal. Y la neurociencia nos explica por qué esto funciona a nivel biológico a través de 4 activadores del flujo. Las metas claras se establecen desde el minuto 1 al escribir la prueba. Luego el ciclo nos da un feedback rapidísimo, lo que se traduce en pequeñas dosis constantes de dopamina. Además, ir iterando paso a paso mantiene un equilibrio perfecto entre el reto técnico y nuestras habilidades, reduciendo la fatiga mental y dándonos una sensación de control absoluto sobre el sistema. Hay una frase que captura una idea espectacular, afirmando que adoptar una disciplina técnica no solo da como resultado un código más limpio, sino que nos ayuda a programar de forma más efectiva. Y cito, sin miedo y con alegría. Pensemos en el peso de esto. Al tener una red de seguridad constante gracias a los test, la ansiedad técnica se evapora, dejando paso a una manera de trabajar intrépida, segura y que de verdad se disfruta. Avanzamos al punto 4. Dominio. Separar el dominio de la técnica.
Aquí entra en juego el diseño guiado por el dominio, o DDD. Hay que entender que esto no es solo una arquitectura técnica, es una herramienta mental de separación potentísima. Consiste en hacer que nuestro código hable exactamente el mismo idioma que el negocio. Así mantenemos el foco en lo que de verdad importa, resolver el problema principal, sin dejarnos arrastrar por la infraestructura tecnológica. Es vital tener claro este contraste. Por un lado, tenemos la complejidad del dominio, las reglas y la lógica de negocio que existirían igualmente sin ordenadores de por medio. Por otro lado, la complejidad técnica, las bases de datos, las APIs, los servidores. Si mezclamos estas dos cosas en el mismo archivo o función, generamos una sobrecarga cognitiva brutal. El resultado, sistemas superrígidos que se rompen con cualquier cambio. Para mantener esa separación impecable, el DDD ofrece herramientas maravillosas. Los contextos delimitados nos permitan dividir un sistema inmenso en parcelas autónomas con reglas claras, evitando que todo acabe convertido en un monolito inmanejable. Y el lenguaje ubicuo asegura que tanto la parte técnica como los expertos de negocio utilicen exactamente el mismo vocabulario, eliminando fricciones constantes en la comunicación. Finalmente, llegamos al punto 5. Antipatrones. Trampas que debemos evitar a toda costa. Estos son algunos de los antipatrones más notorios del sector. Actúan como verdaderos virus en cualquier proyecto, multiplicando la deuda técnica y amargando el mantenimiento futuro. Abordar el software a lo loco, sin patrones, o ceder a las prisas creando un objeto Dios que lo centraliza y controla todo, es cultivar el caldo perfecto para que toda esta toxicidad campe a sus anchas. Vamos a detenernos en la trampa del ancla de barco porque es tan fascinante como peligrosa. Consiste en escribir o en negarse a borrar código muerto bajo la excusa de «lo dejo por si acaso hace falta más adelante». Intentar jugar a adivinar el futuro solo consigue saturar el repositorio. Se pierde un tiempo valiosísimo intentando entender qué hace un bloque de código que nadie usa y distrae a todo el equipo de las verdaderas prioridades del presente. Otro virus letal es la programación basada en el copiar y pegar. A ver, en lugar de pararse a entender la raíz real del problema y refactorizar en condiciones, muchas veces se opta por duplicar un apaño rápido sin analizar el impacto. Esa falta de comprensión destruye por completo la mantenibilidad. Sinceramente, hay pocas cosas más frustrantes que tener que rastrear y solucionar el mismo fallo en 5 archivos distintos, solo porque alguien decidió ahorrarse 10 minutos hace medio año. Y para cerrar este recorrido, quiero dejar una pregunta para la reflexión. ¿El código que se está escribiendo ahora mismo refleja claridad mental o refleja un caos total? Todo lo que hemos explorado hoy, desde cómo vencer esa resistencia al arrancar hasta cómo esquivar los hábitos tóxicos, demuestra que el software que producimos es el espejo directo de nuestros procesos cognitivos. Así que queda lanzada la invitación a evaluar los hábitos de trabajo diarios, aplicar este protocolo y construir sistemas mucho más saludables. Al final del día, el objetivo es recuperar la pura alegría de programar. Nos vemos en la próxima.